Te doy la bienvenida a este tu canal, El Mundo Cristiano, con tu hermano y amigo, Luciano Hipólito Pérez. Desde aquí de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Sin agregar más, comenzamos. Te invito a que te quedes hasta el final de este video, donde descubriremos juntos cosas muy importantes para edificación de nuestras vidas espirituales. Para ti que eres cristiano, vamos a crecer juntos a través del conocimiento de la palabra de Dios, descubriendo porciones bíblicas que nos muestran que estamos en el verdadero Salvador. Se llama Jesucristo el Señor. A través de la palabra de Dios, vamos a obtener la plena seguridad que estamos en el verdadero camino, en la roca principal que es Jesucristo, y que hemos creído en el único Dios verdadero, Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Pero también a través de este video, a ti que no eres cristiano, puedas tener el conocimiento que no existe otro camino que te lleve a la salvación, perdón de pecados, limpieza de pecado, solamente a través de Jesucristo. Quiero que sepas que Él es la esencia de todas las cosas. En Él está la vida, mi vida eterna. No existen otros medios para poder justificarnos ante Dios, y no existe nadie más que pueda interceder por nosotros. En el mundo actual te ponen diferentes medios. Para la intersección, te dicen que a través de una imagen, a través de una escultura, podemos tener la intersección delante de Dios. Pero esto es falso, porque son imágenes muertas, y pedir ayuda e intersección a las personas que ya murieron, tampoco podrán hacerlo, porque después de muerto, nadie puede interceder por ti. Antes de darte las citas bíblicas, donde para tu conocimiento dice que solamente Jesucristo es que intercede por nosotros y la fuente de salvación, quiero hacer un paréntesis y hablarte de algunas mentiras que son practicadas en el mundo y que fueron transmitidas por medio del catolicismo, religión que está fundamentada en falsedades y mentiras que mantienen engañadas y entretenidas a las personas, y en ocasiones mentiras que son conocidas como piadosas engañan a muchos niños y personas adultas. Número 1. Te dicen que cuando un ser querido fallece, ellos te están viendo desde el cielo. Quiero que sepas la verdad. Eso es falso, porque cuando las personas mueren, hay dos lugares a donde descienden. Unas se van al cielo, a las cuales se les puede decir que descansan en paz, porque murieron en Cristo, y fueron llevadas por los ángeles estas almas, puestas en un lugar de descanso para el día de la resurrección. Lamentablemente, los que murieron sin Cristo, sin biosis, sin esperanza, y con esa mancha que se llama pecado, descendieron a los abismos, donde son aprisionados en cadenas de oscuridad, reservados para el día del juicio, a través de una resurrección. Y quiero que sepas que estas personas sí están conscientes. Sus almas están sintiendo, en vida propia, un castigo, un sufrimiento, todo el tiempo que estén ahí, hasta el día de la resurrección, que serán trasladadas de ese lugar de tormento a un lago de fuego, donde de igual manera, sus almas no podrán morir, sino que serán atormentadas noche y día por toda la eternidad. Lo creas o no, mentira número 2. Las creencias católicas dicen que cuando las personas mueren, todos van al cielo, aunque mueran en pecado, porque pasan por un proceso de purgatorio, donde son limpiados y posteriormente llevados al cielo. Todo esto es una falsedad, para que tú mueras engañado, y estando en vida no te preocupes por tu salvación. Mentira número 3. Le hacen creer a los niños que por la noche vienen 3 reyes magos de lugares lejanos, los cuales le dejan regalos. Esto es como creer que los muertos vienen a dejarte obsequios, porque si en algún momento hubo reyes magos, estos murieron y no pueden venir de ningún lado. Mentira número 4. Te dicen que hay un viejo panzón llamado Santa Claus, que viene de otra dimensión, de igual manera dejarte regalos. Esto también una falsedad, porque si puedes tú saber, un 6 de diciembre murió un sacerdote de nombre San Nicolás, y en memoria de él, le dan vida a este personaje de nombre Santa Claus, como recordatorio de su muerte, que fue un 6 de diciembre. Te vuelvo a recordar que los muertos no vuelven del más allá. Mentira número 5, que según la tradición católica, Cristo nació un 25 de diciembre, y esto es falso, porque el día que nació, un personaje conocido como Apolo, adorado como el dios Sol, fue exactamente en esta fecha. En el Imperio Romano, cuando celebras este día,
lo haces en memoria de Él y no de Jesucristo. A continuación, quiero que sepas lo siguiente, que si la voluntad de Dios hubiese sido un medio distinto a Jesucristo para encontrar la reconciliación entre Dios y el ser humano, probablemente no hubiese mandado a su Hijo a morir en una cruz. Probablemente su voluntad hubiese sido utilizar a María o a José como los intermediarios. Pero en realidad en la Escritura no encontramos que esa sea la voluntad de Dios. En ninguno de los santos hombres de Dios que fueron inspirados para escribir las Escrituras no dejaron referencia de José y María como intercesores o como un medio de reconciliación entre Dios y los hombres, ni a ninguno de los apóstoles, ni profetas. El único que pagó el precio, siendo crucificado en una cruz y derramó su sangre por el rescate de la humanidad, se llama Jesucristo, y es el único que aparece en la historia como aquel que resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Él lo dijo muy claro: yo soy el único que es la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto mi vida. En muchas veces ofendemos a Dios, tratando de utilizar otros medios, como son las esculturas, imágenes y muchas cosas más. Pero el único que puede interceder, el único que puede limpiar pecado, el único que puede perdonar pecado, y el único camino que te puede conducir hacia Dios, se llama Jesucristo. Por esta razón en la Escritura quedó escrito. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, convirtiendo a nuestro Señor Jesucristo en la esencia de todas las cosas, y por voluntad de Dios, que solamente ante Él te doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra, y debajo de la tierra, aún hasta debajo de las aguas del mar, porque a Él le fue entregado todas las cosas, como heredero de nuestro Padre Celestial. Ahora ya lo sabes, no te inclines ante nadie más, que sea Jesucristo, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Amén. Hay algo muy importante que debes de saber. El apóstol Juan escribió en su carta, el capítulo 14, versículo 6, Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre, si no es por mí. Además, el discípulo amado de Pablo, Timoteo, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El apóstol Juan en una de sus cartas decía, en el capítulo 17, versículo 3, porque esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, el cual has enviado. Y si nos vamos a la historia de los apóstoles, ellos predicaban el arrepentimiento para perdón de pecado, pero además predicaban a Jesucristo como la esencia de todas las cosas. En el libro de Hechos capítulo 4, versículo 12, porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos, solo a través de Jesucristo. Si tomamos la referencia del apóstol Pablo en sus cartas a los Romanos 8, versículo 34, porque ¿quién es el que murió? Y también ¿quién es el que resucitó? Además, ¿quién fue llevado al cielo a la diestra de Dios Padre? Él mismo es el que intercede por todos nosotros. Se llama Jesucristo. Si nos podemos deslizar un poco más a la historia, el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, sabemos esto, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, si nos centralizamos en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí nos dice claramente que todo aquel que crea en Jesucristo y sea bautizado obtendrá la salvación. Pero tristemente dice también que los que no crean serán condenados. El amor de Dios se manifestó mandando a Jesucristo su Hijo, para que a través de Él, el círculo y la esencia de todas las cosas, se moviera en Él para salvación y vida eterna. A través de la Escritura podemos encontrar como nuestro Señor Jesucristo, en muchas ocasiones declaró por su propia voz, realmente quién era Él. En el libro de San Juan nos declara, en su capítulo 4, que Jesús, estando frente a una samaritana, dijo: mujer, no tienes que esperar más al Mesías, porque yo soy el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Ahora, si nos trasladamos al libro de Mateo capítulo 16, el apóstol Pedro reconoció a Jesús como el Cristo prometido, y Cristo se lo confirmó diciendo que estaba en lo correcto, que Él era el Cristo.
Además, en el momento que iba a ser crucificado, cuando estaba siendo juzgado, los fariseos hipócritas le dijeron que si él era el Cristo, y él les confirmó diciendo: ustedes lo han dicho, y por decir que él era hijo de Dios, por esta razón lo crucificar. Si nos trasladamos al libro de San Juan capítulo 10, Jesús dijo: yo soy la puerta y el que por mí entraré será salvo. Se describió a sí mismo como la única puerta de salvación y vida eterna. Y en el mismo San Juan capítulo 6, Jesús refiere diciendo: yo soy el pan que descendió del cielo, y el que de mí comiere vivirá para siempre. Mismo libro de San Juan capítulo 4. Jesús dijo: yo soy el agua de vida, y el que de mí me viene jamás tendrá sed, y de él brotarán ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Continuando en el libro de San Juan capítulo 10 versículo 11, Jesús se refiere a sí mismo como el buen pastor. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Si podemos analizar en la Escritura, en muchas ocasiones nuestro Señor Jesucristo se refería a sí mismo como el yo soy, que nos hace pensar esto, que Él era la manifestación de aquel ángel que se manifestó en la zarza, en figura de Dios, el cual hablaba con Moisés. Si nos trasladamos al libro de Éxodo capítulo 3, ahí refiere que de en medio de la zarza el que hablaba con Moisés era el ángel de Jehová, el Hijo de Dios, y se presentaba ante Moisés como el gran Señor yo soy. Y si quieres buscar el contratexto del libro de Éxodo 3, trasládate al libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 7, y ahí te especifica que el que hablaba en el monte Sinaí con Moisés era el ángel de Jehová, el Hijo de Dios. Además, que el que hablaba de en medio de la zarza con Moisés como el gran Señor yo soy fue el ángel de Jehová, el Hijo de Dios. ¿Qué nos hace pensar esto? Que en el Antiguo Testamento nuestro Señor Jesucristo se manifestó como un Dios, porque Él dijo de en medio de la zarza hablando como Dios yo soy. Pero en el libro de Filipenses capítulo 2, nos dice que Él se despojó de ese poder de ser un Dios, y se hizo carne, y ya hecho carne a figura de hombre, habitó entre los hombres. Y en figura de hombre Él se dio a conocer y dio a conocer los planes de Dios para con la humanidad, aclarando que en Él estaba la salvación y la vida eterna. Trasládate a Primera de Juan capítulo 4, y manifiesta diciendo que todo aquel que diga que Jesús anduvo como Dios en la tierra, tiene el espíritu de anticristo. Por esta razón no podemos decir que María fue madre de Dios. Tendríamos que decir que María fue madre de Jesús en carne como ser humano, porque todo aquel que confiese que Jesucristo anduvo como ser humano, o sea, en carne, estos tienen el Espíritu de Dios y son llamados hijos de Dios. Ahora ya lo sabes, bien si vienes a las plantas de aquel gran Señor. Yo soy manifestado en el Antiguo Testamento y manifestado en carne en el Nuevo Testamento, y te inclinas a Él con un profundo arrepentimiento, sintiendo un profundo dolor en tu corazón por haber ofendido mucho tiempo a Dios andando fuera de los caminos de Dios. Y le dice: Señor Jesucristo, perdona mis pecados, limpia mis pecados, porque yo quiero estar en paz con Dios y ser sellado por el mismo Espíritu de Dios para el día de la redención. Créeme que si tú haces esto ante la presencia de Jesucristo, en Jesucristo encontramos perdón de pecados, porque Él es el único que tiene la autoridad. Jesucristo encontramos limpieza de pecado, porque la Escritura dice que aunque te laves con lejía o con los productos de limpieza más de máxima tecnología, no podrán limpiar la mancha de tu pecado. Solamente la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz. A través de Jesucristo podemos ser limpiados del pecado, y para ser reconciliados con Dios tienes que hacerlo a través de Él. No puedes irte directo con Dios, porque la Escritura dice que todo se debe de hacer a través de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla. Amén. Hay algo muy importante que debes de saber. Nunca podrás entender los misterios ocultos y secretos de los caminos de Dios y de las Escrituras hasta que tengas una entrega total a Él y vivas conforme al Espíritu, porque conforme a la carne nunca entenderás los secretos y misterios de la palabra de Dios. Ahora yo te animo a que le busques, tengas una entrega total a Él, y el Espíritu de Dios te revelará todas las cosas. De antemano te doy gracias por haberte suscrito a mi canal. De igual manera, los que no lo han hecho, un agradecimiento por ver mis videos, y te animo a que te suscribas para que crezcamos juntos en el nombre de Jesucristo. Por el momento es todo, te dejo con la reflexión de este video. Que la paz de Dios esté en tu vida, en tu mente y en tu corazón.
Que la bendición de mi Señor Jesucristo esté sobre ti y toda tu familia. Y así quedamos pendientes al próximo video.